Hola, ¿qué tal? Les mando un afectuoso saludo. Soy el maestro en Derecho Jorge Sandoval Romero y hoy inicio un proyecto que tenía guardado en el baúl y no había podido realizar por diversas circunstancias. ¿Cuál es? Bueno, pues el realizar cápsulas de contenido jurídico en donde haré y participaré con todos ustedes en el análisis y reflexión de estas figuras. Trataré de no ser tan técnico para que todos aquellos que no manejan tecnicismos o el lenguaje propiamente jurídico puedan comprender de lo que estamos hablando. Hoy, precisamente, que es mi primer video, lo estoy haciendo desde casa, puesto que esta pandemia nos está impidiendo que realicemos nuestras actividades como comúnmente las hacemos. Y en el caso que nos ocupa, partamos de una casa con el primer tema. Esto es el derecho frente al COVID-19. En una casa donde de manera tradicional puede estar papá, mamá, hijos o un grupo familiar, ajá, ¿de qué manera les está afectando esta problemática sanitaria? Bueno, son de diferentes formas, porque sabemos que puede ser de manera económica, por la falta de liquidez en el cumplimiento de las obligaciones, tanto frente a los hijos, frente a la esposa y frente a terceros ajenos a ese hogar. Y en este caso particular, hablemos precisamente primero de la cuestión de familia. No solamente puede haber en un hogar problemas de carácter económico, puede haber violencia. Violencia a consecuencia de esta problemática, porque al no haber liquidez va a haber una desesperación o una algidez entre los dos pilares de un hogar y que va a afectar necesariamente a los miembros que la conforman, porque a lo mejor no hay la liquidez para comprar los alimentos, el vestido, en su caso la medicina, para si hay algún enfermo. Estas circunstancias también se ven reflejadas para el caso de que ese hogar pues puede estar rentado y no hay liquidez para poder pagar la renta. Y esa liquidez, esa falta de liquidez, se va a dar, vamos a encontrar quizás su origen, porque esta persona o bien es un empleado o bien es un comerciante. Si es un comerciante, bueno, pues las medidas son que si no es una medida, si no es un trabajo esencial, pues debe permanecer en casa y su negocio debe estar cerrado. Ese negocio que está cerrado, pues implica la falta de liquidez y a su vez tiene un efecto dominó, porque al no comprar productos este comerciante, pues obviamente quien los produce repercute a nivel macro con la empresa que hace esos productos y esta con sus trabajadores. Y así es una situación que se va a actualizar y que va a provocar, si es por ejemplo, si es un producto perecedero, que este producto se eche a perder, si no hay forma de mantenerlo o de consumirse antes de su fecha de caducidad. ¿Y eso qué implica? Son pérdidas, porque no hay forma de circular el dinero, que es la medida y la forma en que necesariamente tiene que darse liquidez a un negocio o a un trabajo. Pero volviendo al tema del hogar, pues obviamente esta persona no va a poder cubrir sea el gasto o comprar una despensa para comprar lo necesario para sus hijos. Sabemos que los alimentos son diversos rubros. Por ejemplo, los alimentos, no solamente propiamente los alimentos son, sino también es el vestido, el calzado, la atención médica y hospitalaria, la educación, la vivienda, el esparcimiento. Estos rubros no van a poder ser satisfechos. El rubro de esparcimiento no, porque no hay dónde ir a pasear. El rubro educación momentáneamente se encuentra satisfecho desde el momento
en que pueden tomar clases en línea, si esto es posible, porque no todos tienen la posibilidad de tener internet o de tener una computadora. Cuestión que no fue prevista también por el Estado. Y esto, bueno, esto trae como consecuencia, pues que tal vez los niños se atrasen en sus estudios. Pero al mismo tiempo, ojalá y no, ¿qué tal si tienen un problema de salud? Ese problema de salud tiene que ser atendido necesariamente, pero si esta persona no cuenta con seguridad social, pues entonces implica gastos de un médico privado y los medicamentos. Pero no tenemos liquidez, volvemos al tema, no tenemos liquidez. Esto va a exasperar mucho la situación entre los dos pilares de un hogar o quien lleve las riendas de ese hogar. ¿Y qué puede provocar? Dije puede, no necesariamente. Puede provocar un problema de violencia, puesto que hay una desesperación. Por eso es importante que el derecho hoy se vuelva sensible y vea el entorno de la causa. Es importante ver qué es lo que motiva una situación de esta naturaleza. No solamente es una situación momentánea, porque la violencia, como tal, violencia proviene de la palabra violentia, que significa el ejercicio del poder. Y para que quede bien específico, violencia es un acto de tracto sucesivo. ¿Qué es tracto sucesivo? Significa que es constante, 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 constante. O sea, es de todos los días. Y en este caso particular, esta rijosidad que pueda surgir en un núcleo familiar no era tal mientras había esa liquidez. Desafortunadamente, si el jefe de familia pierde su empleo, pues sí vamos a ver ese tipo de situaciones, pero con efectos frente a terceros. ¿Y qué clase de violencia puede hacer o puede aducirse en su caso? Pues puede verse una situación de violencia desde el punto de vista de qué consorte lo quiera ver, porque puede darse una violencia de carácter económico, aduciendo que no me da para el gasto, para satisfacer las necesidades, pero no significa que esa violencia sea por mutuo propio, por no quererlo dar o condicionar, sino ¿por qué? Porque esta persona no tiene los medios o la forma para poder satisfacer las necesidades de los miembros de su familia. Pero también puede darse de carácter físico desde el momento en que si esta persona no le gusta que le reclamen o es de mecha corta, como comúnmente se le conoce, pues obviamente que va a provocar una agresión física. ¿Y qué va a afectar? Pues a los hijos, porque van a haber un tipo de agresión física entre sus progenitores. ¿Y qué va a provocar esto? Bueno, en el estricto sentido, que tal vez la mamá acuda ante las diversas autoridades, sea el Ministerio Público o sea a un tribunal, a pedir que le concedan la protección necesaria. ¿Y qué va a implicar? Bueno, pues que obviamente que lo saquen al señor de su casa en plena pandemia. Bueno, esto que estamos hablando son meras hipótesis, no digo que así sea, pero tenemos que analizarlas. Ahora, olvidémonos un poquito de la violencia. Hablemos de que a lo mejor todo va bien, hubo ahorros y se estaban cubriendo lo necesario, pero también hay prioridades. Y en este caso particular, la prioridad es que la prole o la familia coma todos los días y tenga lo necesario para subsistir. Pero si esa casa es rentada, pues entonces no va a pagarse la renta. Y yo creo que es obvio la respuesta. Entre pagar la renta y que coman los miembros de su familia, yo creo que todos contestarán que coman los miembros de su familia y no la renta. Me van a decir, bueno, qué injusto es, porque también el arrendador espera una ganancia para satisfacer las necesidades de su propia familia. Sí, pero esta pandemia tiene un efecto dominó, porque no solamente afecta a nivel macro, sino a nivel micro, o sea, de lo máximo a lo más mínimo. Y en este orden de ideas, esta circunstancia, por ejemplo, de la relación contractual, ¿sí? Es una cuestión que no estaba prevista.
no era previsible. Y obviamente no hay la liquidez para pagar la renta. Y claro que trae consecuencias muy fuertes con el arrendador y el inquilino. Pero esto ¿debido a qué? Pues debido a esta situación de que quizás el señor no tiene los medios para poder satisfacer el pago de esa renta. Aquí viene la pregunta. Entonces, ¿el arrendador tiene que aguantarse y perdonarle la renta al inquilino? ¿O simplemente tiene que haber una negociación a efecto de que pueda llevarse a cabo el comprender que no es una situación de incumplimiento por, por decirlo de alguna manera, doloso, sino culposo? Doloso es la intención de no querer hacer, y culposo, bueno, pues sabes que no es porque no quieras, sino porque la situación está así. Ahora, no podemos hablar que la pandemia sea un hecho notorio. Desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es todo aquello que conocemos o todo mundo da por bueno. En este caso particular me van a decir, oye, la pandemia es conocida por todos. Sí, totalmente de acuerdo, pero es una situación que debemos llevarlo al plano legal. En este caso particular, tenemos que analizar que tiene aquí una situación interesante. Esta situación cae en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, o simplemente es el incumplimiento de obligaciones. No, estamos en presencia de un caso fortuito. Miren, doctrinariamente se dice que casi es una sinonimia la fuerza mayor y el caso fortuito. Sin embargo, no es lo mismo. El caso fortuito es una situación que no está prevista, que es una situación que sale del poder del hombre. Y la fuerza mayor, pues sí, en muchas de las ocasiones sí influye la voluntad del hombre, como por ejemplo una manifestación, una situación de que se desbordó un río, no lo sé, por falta de previsión. En el caso del caso fortuito, pues son cuestiones de la naturaleza. Y en este caso particular, reitero, la pandemia no estaba siendo prevista. Y aquí lo que tenemos es necesariamente que ver lo que la teoría de la imprevisión contempla. Hay un cambio de circunstancias. Sabemos que los contratos, la ley máxima, es el pactus sunt servanda, que cada uno se obliga en la medida que quiso hacerlo. Pero también tenemos otro principio que es el rebus sic stantibus, que significa que no puede haber modificación a los contratos. Sin embargo, sabemos que esto necesariamente se tiene que aplicar a los contratos de naturaleza conmutativa, no aleatoria. En la conmutativa cada uno de los contratantes sabe sus cargas y sabe también sus derechos. Y en este caso particular, ¿sí?, sabemos en un arrendamiento que el inquilino, desde que celebra el contrato, sabe el monto de sus rentas y cómo debe pagarlas. Y a quién debe pagarlas. ¿Sale? Y obviamente acepta ese contrato porque sabe que tiene la capacidad económica para poder pagar esa cuestión. Aquí la situación es que por una causa fortuita no está cumpliendo con el pago de las rentas, o no va a cumplir con el pago de las rentas, porque hay una alteración a las circunstancias que motivaron la relación contractual. Es decir, ya no se da la misma capacidad económica para poder cubrir el monto de la renta. Esto cae en la teoría de la imprevisión, necesariamente, pero aquí vamos a verlo. ¿A qué me da derecho esta teoría de la imprevisión? Porque muchos han de pensar que es a la condonación de la obligación, y esto no es así. La teoría de la imprevisión no va a provocar la condonación. Tiene dos consecuencias. La teoría de la imprevisión tiene como consecuencia el hecho de que o modificas las obligaciones o bien resuelves el contrato, es decir, lo rescindes.
sin consecuencia para ninguna de las partes, dada esta circunstancia que surge de manera fortuita. Así es que, ahora, los doctrinarios nos hablan que hay caso fortuito, fuerza mayor por decreto. En este caso particular, sí conocemos los decretos que están emitiendo el gobierno federal en relación a la pandemia del COVID-19. Pero todos estos decretos son de carácter preventivo sanitario, no de obligaciones. Porque, por ejemplo, ustedes han escuchado que mucha gente se queja porque no hay apoyos para el no pago de los impuestos. Aquí, sí, reitero, esto no es político, nada que ver. Aquí, esto en nuestro país se viene a dar hasta el 19-18 de marzo, cuando se da la regla de que no estemos todos juntos, evitemos aglomeraciones. Las medidas sanitarias se dan la sana distancia, la sana distancia. En este caso particular, el primer decreto que saca el Consejo de Salud General lo saca el 31 de marzo, en donde establece que, bueno, está la sana distancia, el que se reducen las actividades, pero no vemos nada en relación a las obligaciones contractuales. Ejemplo, ni tampoco estamos en el caso de excepción del artículo 29 constitucional de una suspensión de garantías, perdón, de derechos fundamentales. Antes era garantías, por eso, derechos fundamentales. Es decir, el caso fortuito se puede dar por decreto, y en este caso particular, el único antecedente que se tiene en nuestro país por esta circunstancia, y que muchos de ustedes lo conocen, se da después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando México entra en la Segunda Guerra Mundial, se da la suspensión de garantías individuales conocidas en esa época, hoy derechos humanos. Dentro de esto implicó la congelación de rentas, pero fue por decreto, cuestión que no se está dando actualmente. Este decreto congeló rentas en la Ciudad de México y no saben qué problema se dio, porque se pagaban rentas de 5 o 10 pesos y que obviamente los arrendadores dicen, pero no, si no me pagan rentas, pues yo no voy a dar mantenimiento al hogar. Y obviamente mucha gente pues, dejó perder sus propiedades, inclusive se tuvieron que derrumbar. Ya afortunadamente esa ley se descongeló, ya no existe. En este caso particular, en nuestro país, no hay ningún decreto de esta naturaleza, no hay un mandamiento jurídico que establezca esta circunstancia entre particulares ni en relación con el Estado, porque el ejercicio fiscal fue de 2019 y que estábamos en la época en que las personas jurídicas colectivas tenían que dar su declaración anual. Pero también no es válido que digan unos cuantos días antes de que termine el ejercicio fiscal que les den un apoyo. Con todo respeto, no podría darse porque al final del día ya habían cumplido con el ejercicio fiscal 2019 y podrían pagar válidamente todos sus impuestos. Las personas físicas de la misma manera. En el caso de su servidor, ya hice mi declaración ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, ya veremos si el siguiente año fiscal podemos obtener algún beneficio, que no creo, pero bueno. Esta circunstancia dio pauta a muchos amparos. Amparos que obviamente no se actualizan porque el artículo 31, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, sí habla de pandemias, pero reiteramos, no se está dando por disposición gubernamental la suspensión de obligaciones fiscales o contractuales entre particulares. Aquí, reitero, únicamente hay situaciones de previsión sanitaria.
Bueno, me van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el cierre de las actividades comerciales? Sí, claro, tiene que mucho que ver y trae como consecuencia esta cuestión. Cuestión que debe ser analizada de acuerdo a las cargas de la prueba de cada parte. ¿Esto qué significa? Que tendrá que demostrarse esta situación y este cierre si tú pides, o sea, la teoría de la imprevisión la vas a hacer valer, si tú eres el inquilino, la vas a hacer a través de qué? A través de la modificación de obligaciones, reduciendo la renta, o bien a través de la rescisión del contrato de arrendamiento, ¿sí? ¿Por qué? Si lo vemos desde el punto de vista del arrendador, el arrendador va a venir a demandar la rescisión del contrato por la falta de pago. Y sabemos que la carga del demandado es justificar el pago. Nada más. Pero aquí tenemos esta situación que tiene que ser vista por el juzgador desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones. Obvio, no va a bastar el hecho de que, no, pues estuvo la pandemia y por eso no trabajé y no tuve dinero ni liquidez. Otra cuestión que tenemos que quedar bien claro es, si por ejemplo una persona que venía incumpliendo sus obligaciones contractuales, y se atraviesa la pandemia, no significa que esta pandemia le va a beneficiar para lo anterior. La pandemia o esta imprevisión única y exclusivamente se va a dar por el tiempo que dure la misma, dejando afuera el cumplimiento de las obligaciones que no están dentro de ese plazo. Es decir, únicamente va a sufrir una modificación, si así es que se pide, por el tiempo que dure esta cuestión. Reitero, aquí, por ejemplo, en el caso de arrendamiento, vamos a citar un ejemplo de una renta de 5,000 pesos. Y que el señor le cerraron su negocio, que tenía un restaurante y no pudo pagar. Bueno, aquí hay dos opciones. Que bien, los dos lleguen a una amigable negociación y se hagan una condonación o una modificación del pago del monto de la renta. ¿Sí? Pero entre ellos, que a lo mejor no va a ser el 100 pesos, al 100%, perdón, del pago de la renta, pero sí va a ser una cantidad quizás igual al 50% más uno, o no sé, un 75% del monto total. En este caso particular, esto es un acuerdo entre ellos, pero si no hay ese acuerdo entre ellos, bueno, el juez tendrá que decidir. Ahora, sabemos bien que los tribunales no están en funcionamiento. ¿Esto cuándo se va a tener que dar? Pues el primer día que tenga a bien funcionar los órganos jurisdiccionales, presentarse la demanda, pero tiene que hacerse en ese momento. Y reitero, únicamente la modificación, si procede y se acredita esa imposibilidad de pago, ¿sí?, va a ser por una cuestión temporal, nada más. No significa que gracias, debido a la pandemia y hacia adelante, el monto de la renta va a variar en su precio o en su monto. Me explico. Salvo que el arrendador diga, bueno, pues sí, de aquí a que termine, te la dejo en la mitad o el 75%, bueno, ya será decisión del arrendador. Pero si él no lo acepta, él va a decir, bueno, pues ok, el equivalente del 50 o del 75% por el tiempo que dura la pandemia. Pero pasando la pandemia, pues entonces ya me pagas al 100%. Eso es lo correcto y lo que debe proceder en una situación de esta naturaleza. Así las cosas, vemos en el caso de la teoría de la imprevisión, para su conocimiento y como cultura general, en el Estado de México se instituyó esta teoría a partir del Código de 2002, es decir, que abroga el Código de 1929 del Estado de México y entra en vigencia el Código Civil de 2002, que actualmente rige, y tendríamos que acudir a los artículos 7.35 y 7.36, si no me falla la memoria, del Código Civil, en donde habla de la teoría de la imprevisión. Aclaro, es muy diferente el tratamiento que se da aquí al tratamiento que se da en la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México apenas se admitió en el año 2010 la teoría de la imprevisión. Allá creo que son los artículos 1796 y 1796 bis de la Ciudad de México y tiene un tratamiento diferente al que te los damos acá en el Estado de México.
Entonces, vemos que tanto en el ambiente familiar como en el ambiente de las relaciones particulares, esta pandemia está causando estragos eh, eh, en las relaciones jurídicas. Ya no nos metemos en las cuestiones de derecho laboral, porque esa es otra materia, ni tampoco en la cuestión de derecho fiscal. Pero dense cuenta de que esta pandemia, así tratada muy someramente, porque no, esta teoría de la imprevisión tratada muy someramente, trae necesariamente que estudiar las consecuencias y los momentos. O sea, se tiene que ser muy casuístico para el caso particular. ¿Me explico? Entonces, en este caso concreto, el juzgador o a mí me va a tocar analizar la situación de manera específica. Obviamente, este derecho o esta situación, más bien, no derecho, esta situación, me van a decir, bueno, hay que ver los derechos humanos. Bueno, no hay ninguna situación de derechos humanos por la situación de que no se está en presencia de alguna situación de norma sospechosa que prevé el artículo 1 constitucional, ni tampoco estamos en presencia de un caso de excepción como marca el artículo 29 constitucional. Aquí única y exclusivamente estamos en presencia de relaciones de carácter privado entre arrendador y arrendatario. Y quizás aquí viene una reflexión si esta cuestión de la imprevisión puede ser prevista en contratos de arrendamiento. Si esa sería la pregunta, les diría que no, porque el arrendamiento es de orden público y en este caso particular ese orden público que implica. Sabemos que de acuerdo a la Carta Universal de los Derechos Humanos y al artículo 4 constitucional, todo ser humano tiene derecho a una vivienda digna. Sí, pero eso no significa que se le va a exentar en el pago de las rentas, sino que exclusivamente el contrato de arrendamiento fue celebrado por quien sí sabía de su propia capacidad económica, pero que por diversas circunstancias no pudo pagarlas. Y no estamos en presencia de una cuestión desigual, sino que en el contrato, ¿sí?, se afirmó con pleno conocimiento del arrendador de su propia capacidad económica. No hay un trato desigual. Para que, si esa fuese la pregunta, no hay un trato desigual. El orden público, reitero, se refiere exclusivamente a cuestiones de que no pueden ser renunciables. Y en este caso, yo considero, salvo la mejor opinión de todos ustedes, que no podría afirmarse en contratos futuros la renuncia a la imprevisión. Porque la imprevisión consiste precisamente en que es un suceso que si fuera previsible, pues no lo celebro, porque sé qué va a pasar. Y en este caso particular, no sé qué es lo que va a pasar, ni se esperaba esta circunstancia. Pero reitero, la imprevisión es única y exclusivamente para evitar un enriquecimiento excesivo en una de las partes. Pero aquí tendríamos que verlo desde otra perspectiva. No estamos en presencia de un enriquecimiento excesivo, sino de una imposibilidad de poder cumplir. Ni tampoco implica que la teoría de la imprevisión tendría que verse como nadie está obligado a lo imposible. ¿Me explico? O sea, en este caso, ni arrendador ni arrendatario sabían de que esta pandemia iba a provocar toda esta parálisis de la sociedad en las actividades económicas, laborales y sociales. Y bueno, de esta forma, hoy doy por concluida de manera concreta mi primera cápsula, la cual se la pongo a su consideración todos ustedes, y ojalá que las críticas que me lleguen a hacer pues sean constructivas para enriquecer esta clase de problemas. Les mando un afectuoso saludo nuevamente, les agradezco su atención y créanme que en la medida de lo posible que avancemos vamos a mejorar. Les agradezco y manténganse en casa. Cuídense mucho.